Buenos días, buenos días compañeros y compañeras. Mi nombre es Melalín Gamarra y somos del grupo de exposición número 2. A continuación vamos a conocer un poco más sobre la vida de Maquiavelo, cuáles fueron sus pensamientos sobre la sociedad y la política. Empezamos por su biografía. Nicolás Maquiavelo nace el 3 de mayo de 1469, pues era el primer hijo varón del notario Bernardo Machiavelli. Son güelfos y forman parte del popolo graso del Ultrarno. Ahora bien, obtienen sus rentas de la tierra y no de la práctica del comercio o de la manufactura. El linaje Machiavelli está documentado en Florencia desde el siglo VIII. En el transcurso del tiempo, este linaje proporcionó abundantes magistrados al gobierno comunal. La familia debía salir adelante con los escasos ingresos que proporcionaba la profesión paterna y con el parco de productos de las tierras de San Andrea Impercucina. Cabe destacar que la situación económica de su padre era más bien modesta y pobre. Físicamente era Nicolás Maquiavelo, un hombre enjunto de regular estatura, rostro anguloso, expresivo y sereno. Es importante mencionar que son muy escasos los documentos y testimonios sobre estos primeros años de vida y formación de Maquiavelo. Sin embargo, en 1498, Maquiavelo empieza a trabajar como funcionario en la Cancillería florentina. Es importante también mencionar que el diario en el que el padre de Maquiavelo mantuvo desde septiembre de 1474 hasta 1487 es muy importante. ¿Por qué? Porque el padre aquí menciona prácticamente los primeros indicios de los estudios de sus dos hijos. ¿Ya? En el diario paterno también nos encontramos con libros de biblioteca familiar, en el que la familia deja a un lado los libros de leyes y se enfoca en lo que son prácticamente con libros prestados y libros propios, con obras distintas, tanto de Cicerón, Biondo, Ptolomeo, Aristóteles, Prisciano, Juliano y las décadas de Tito Livio. Es allí justo donde prácticamente las demás personas pensaban diferente a través de Maquiavelo y era lo que alejaba definitivamente la idea de un Maquiavelo ajeno e ignorante de la tradición y de los movimientos humanistas contemporáneos. La formación de Maquiavelo sigue cánones humanistas del momento. Si bien es cierto, no puede compararse con la de otros doctos humanistas contemporáneos. Es importante mencionar que en esta época Maquiavelo no aprendió griego, pero sin embargo las lecturas latinas hicieron que éste pensara diferente y por ende tiempo antes él estudió un poco latín, en la que las lecturas latinas se expresan Justino, Biondo, Tito Livio, Terencio, así como la de Platón, Aristóteles, Genofonte, Tucídides, Polibio, Diógenes, Laercio, con traducciones tanto latinas, manuscritas o impresas. El 20 de febrero de 1498, Maquiavelo vio rechazada su candidatura como secretario de Cancillería, por el motivo que muchos de ellos le culpaban en ese entonces de que era sospechoso del Piagnoni, prácticamente el partido savonaroliano. Luego fue nombrado tan solo por el tiempo vacante dejado por su antecesor, que era el secretario de la Cancillería. Fue reelegido en el año 1500. Prácticamente desde 1500 hasta 1512 él trabajó en la Cancillería, por lo que le renovaban su contrato. En julio de 1498 le decretaron en la Signoria, lo nombraban secretario de la Dieci di Liberta Spice. En el momento que este fue el nombre dado a la nueva secretaría fue dado el nombre de la nueva magistratura, en el que se encargaba de la nueva milicia de la ciudadanía, en el que Maquiavelo había logrado imponer, sustituyendo tanto las armas de mercenarias como las auxiliares. En enero de 1507 se añadirá la función del secretario de la nueva magistratura, en el que Maquiavelo se ve al frente de la misma. Igual ahí tenemos lo que es la segunda Cancillería, en el que Maquiavelo ya se encuentra al frente de la misma. En la segunda Cancillería le encontramos lo que es la parte administrativa del Estado, en el que siendo Maquiavelo tenía la tarea de tanto
hacer escritos como correspondencias, actos, registros y también ejecutar los acordados por las magistraturas legislativas y directamente políticas. Fue un ejercicio de corta duración, y también garantizaba la continuidad de la política. Pese a esto, eh, Pese a esto, Maquiavelo se vio un poco aturdido por el momento. Una, porque el ejercicio de corta duración prácticamente permanecían durante años. Es por aquello que la segunda Cancillería a él no le llamaba mucho la atención. En los años 1511 y 1512, Florencia estaba en medio de un conflicto y ante esta situación, la política florentina mostró una vez a todos sus defectos e indecisión y encuentran lo que es la búsqueda y se encuentran en lo que es la búsqueda obsesiva de la neutralidad que con tanta insistencia denunciará el propio Maquiavelo un tiempo después. A continuación yo les voy a presentar algunos acontecimientos importantes de la vida de Maquiavelo. Primero, el 16 de septiembre de 1512 se produce un golpe de estado que devuelve a los Médici al viejo control que la familia poseía sobre la ciudad de Florencia. También en ese mismo año, el 7 de noviembre, Maquiavelo sería despojado de su cargo como secretario de la Cancillería y sería condenado a un año de confinamiento y a pagar aproximadamente 1000 florines como fianza, que serían desembolsados en su lugar por sus amigos. Cuando los Médici se volvieron a instaurar en el poder, ya no confiaban en su secretario, que fielmente había servido durante muchos años a la República. También, esta etapa es conocida como la más oscura y triste en la vida de Maquiavelo, debido a que se venía dando el hundimiento de la República y también del individuo. Pero por mala suerte Maquiavelo se vería envuelto en más problemas, ya que se encontró implicado en la conjetura antimedicea de Pietro Paolo Bascoli en febrero de 1513. Pese a ser inocente, su nombre se encontraría en la lista de uno de los conjurados, lo que lo llevó a la cárcel, a la tortura y a la incertidumbre por su vida. Afortunadamente para él, ese mismo año sería escogido como papa León X, que gracias a él Maquiavelo saldría de la cárcel por amnistía. También, al salir de la cárcel, intentaría otra vez relacionarse con los Médici, pero no lo lograría. Lo que quería de ellos era conseguir un cargo público, pero no lo logró. Fue en este año cuando empezó a escribir El Príncipe para Lorenzo de esta familia, de Lorenzo de Médici, pero no lo lograría. Tan solo en el año 1520, por fin comienza a encontrar gracia delante de los ojos de los Médici. Consigue un empleo como historiador en el estudio florentino, así como posteriores encargos de los escritos. Esto se debido a la muerte de Lorenzo, el duque de Urbino, y posteriormente pasaría el poder de Florencia a Clemente VII, posteriormente papa. Ya para los últimos años de la vida de Maquiavelo, en 1523 estalla la guerra entre España y Francia. A la muerte de Adriano VI es elegido Papa Clemente VII de Médici. También en estos años, en 1525, se daría la derrota de los franceses por parte de Carlos V. Y también en estos tiempos se podría ver que Maquiavelo era muy bueno con respecto a los cargos públicos. Pero en 1526, a causa de romper el pacto, Francisco I se uniría con el Papa, con las ciudades de Milán, Venecia y Florencia, para ir en contra del emperador. La guerra era algo bueno para Maquiavelo, ya que para él era como un giro pleno a la política activa. Esto lo podía ver debido a que por un lado era secretario de la Cancillería y podía estar a cargo de inspeccionar la fortaleza de Florencia y al mismo tiempo como comisario de los militares por parte de esta liga. Lamentablemente para Maquiavelo, él sabía que Italia saldría perjudicada, saldría destruida, debido a que no tenían un ejército muy fuerte, y eso pasaría el 6 de mayo de 1527, donde las tropas enemigas entrarían a Roma y despojarían a los Médici del poder. Los Médici se exiliaron
al igual que Maquiavelo, y se instauraría otra vez la República Popular. Maquiavelo quiso intentar otra vez entrar a los cargos públicos, pero esta nueva república no lo dejó debido a que tenía una conexión muy fuerte con los Médici. Ya en sus últimos años de vida, a causa de una peritonitis aguda, moriría el 21 de junio de 1527. Ya. A continuación les voy a explicar el pensamiento de Maquiavelo acerca de la sociedad. Como podemos ver en la teoría política y en la realidad social, el pueblo aparece como tal en el siglo XVIII, pero con mayor fuerza en la Revolución Francesa. También esto nos daba a entender que por un lado, esto permite hacer una valoración categórica de un análisis político y por el otro como un sujeto histórico. Pero estos dos planos no estaban dentro de la perspectiva de Maquiavelo, ya que él se refería al pueblo de una manera muy despectiva. Decía que las minorías no son buenas, siempre y cuando, o sea, las mayorías no tengan en qué sustentarse. Por otro lado, sus planteamientos se basan en la divulgación e incorrecta idea de la existencia de una naturaleza humana, ya que nos decía que el pueblo es perverso por naturaleza. Eso nos da a entender que la inscripción del príncipe está dentro del absolutismo monárquico, visto este como una instancia de salvación entre el pueblo y el poder para llegar a la unidad de Italia. También dentro de ese espacio de su escrito, en algunas líneas por ejemplo, en el capítulo 19, da a entender cómo tiene que actuar el príncipe. En una nos decía que tiene que actuar, si es necesario, actuar con corrupción para evitar así que el pueblo se subleve o entre en violencia, ya que lo importante no era perder el poder. También en otros apartados nos da a entender de que el príncipe no debe erradicar las costumbres del pueblo y que si es necesario ganarse su respeto. También nos da a entender Maquiavelo que un buen gobernante no necesariamente va a ser bueno y que es preferible ser temido que amado. Eh, el problema principal venían con los principados nuevos, debido a que ellos se enfrentaban contra nuevos territorios. Y dice que para ganarse el respeto de esta gente tenía que poseer de virtudes. También en uno de sus apartados nos decía que nos ponía un ejemplo de que Moisés era muy respetado entre los israelitas debido a que él era el único que podía hablar con Dios. Y esto fue lo que hizo que este pueblo lo siguiera hasta la tierra prometida. También nos dice Maquiavelo que es importante para el príncipe adaptarse a las circunstancias que se le presenten y tomar las mejores decisiones y rodearse de las personas que mayor le favorezcan. El siguiente tema a tratar es el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. El pensar político de Maquiavelo está representado en su obra El Príncipe, que está basado en su particular experiencia y su profundo conocimiento de la historia y la psique humana. Es un aporte fundamental sobre el quehacer político que trasciende hasta la posteridad. La acción humana centrada en la política. Maquiavelo se refiere a un acontecer histórico, caracterizado por los hechos reales, en donde el accionar político tiene ciertas restricciones, como son la actuación del gobernante al enfrentarse a una lógica interna de los hechos recurrentes que conforman la historia. Eso se refiere a que de alguna manera algunos hechos suelen ser repetitivos y permanentes, y además que están determinados por ciertos factores externos a la gente político. El político no tiene la posibilidad de dominar, pero sí está obligado a sacar ventaja de ellos. Finalmente tenemos que el político tiene una realidad inmediata, donde se desenvuelve la acción. Eso nos quiere decir que la realidad se presenta tal cual como es y no como debería de ser. ¿Por cuál motivo el ente político debe tener conocimientos? Para que de esta manera a estos hechos se pueda reestructurarlos o rechazarlos, pero de manera eficaz.
El político y su valor incalculable. El político debe tener potencialidad para sacar partido de las condiciones dadas. Según Maquiavelo, se obtiene a partir de la combinación de ciertas cualidades como son virtud, fortuna, necesita en relación al Estado. Virtud. Esta palabra no debe confundirse con cuestiones morales impuestas por los cristianos, sino que hace referencia a la capacidad para la eficiencia. Maquiavelo nos dice que virtuosos los hombres que su fortaleza le suma la inteligencia para calcular los recursos a desempeñar. Además nos dice que todo ente político debe tener un vivo sentido de la realidad, tener rápido entendimiento de las circunstancias suscitadas, tomar decisiones razonadas, capacidad para disimular o disuadir si lo exige el bien que se quiera alcanzar. Entonces, virtud se refiere a los potenciales políticos, permitiéndole imponer las cosas decididas por él. Se refiere a designios de la fortuna y la presión de la realidad para tomarlo como fortaleza y obtener el máximo beneficio de la acción. Fortuna. Se refiere a la determinación de los acontecimientos históricos que se escapan de las potencialidades de los individuos, es decir, cuando los hechos se escapan del cálculo o la previsión humana, o sea, todo aquello que se adviene de manera sorpresiva, alterando el curso de las cosas. Finalmente tenemos a la cualidad necesita. Consiste en la exigencia que hace la realidad al actor político. Pero esta exigencia no debe ser vista como un obstáculo, sino como un estímulo eficaz para una acción provechosa. La idea de necesita consiste en la presión de la realidad al ente político, pero esta dificultad no debe ser vista como un obstáculo, sino como un estímulo para una acción provechosa. La idea toma fuerza en Maquiavelo cuando se centra en la razón de Estado. Señala que es la obligación de gobierno de hacer todo en cuanto sea necesario para la conservación del Estado, prescindiendo de lo que es justo y bueno, para quedarse solo con lo que es necesario y conveniente. Además nos señala en esta cuestión de razón-estado que es necesario despojarse de toda moral corriente. Además nos señala o añade que no se inmiscuya en cuestiones de gobierno quien no esté dispuesto a sacrificar los principios morales. Seguiré exponiendo acerca del pensamiento político de Maquiavelo. El tercer concepto clave en Maquiavelo es el concepto de necesita. Este concepto consiste en las exigencias que la realidad le hace al actor político. La idea de necesita cobra enorme valor en el pensamiento de Maquiavelo cuando la misma se convierte en razón de Estado. La razón de Estado es la obligación por parte del hombre de gobierno de hacer todo cuanto sea necesario para la conservación del mismo, prescindiendo de lo que es justo o bueno para quedarse solo con lo que es conveniente. La razón de Estado también separa en esferas distintas el campo de la moral y de la política. Es por eso que esta aportación al pensamiento político de Maquiavelo es sumamente importante, porque el hombre de gobierno debe actuar según cómo las circunstancias concretas lo exigen. Ante este concepto aparecen 4 factores. El primero, conocimiento de la condición humana. Segundo, la recurrencia de los hechos históricos. Tercero, la dialéctica interna entre fortuna y virtud. Y por último, las exigencias de la realidad asociadas a la razón de Estado. Estos 4 factores llevan a que el gobernante tiene que actuar siempre conforme a lo que es necesario en un momento dado. Las formas de llegar al poder.
En su obra El Príncipe, Maquiavelo explica cómo adquirir el poder y cómo debe hacerse para evitar perderlo. Es por eso que dice que quien llega por la fortuna fácil en la adquisición tendrá dificultad en la conservación. Quien llega por virtud, la dificultad está en adquirirlo. Y cuando el poder se llega por el favor de los ciudadanos, las dificultades están tanto en la conservación como en la adquisición, siendo esta la forma de llegar al poder que ofrece mayores dificultades. Y, en conclusión, Maquiavelo llega a que el verdadero hombre de gobierno tiene que hacer una combinación adecuada entre fortuna y virtud. Es por eso que Maquiavelo ofrece al gobernante consejos para tener éxito en su política. El primer consejo es: el gobernante debe tener un conocimiento profundo de los hombres para que, conociendo sus cualidades y defectos, pueda ser utilizado de la manera más eficiente. El segundo consejo es que un buen gobierno debe descansar en buenas leyes y en buenas armas. Y no hay armas mejores que las cercanas al gobernante. A juicio de Maquiavelo, todo profeta que no cuenta con el apoyo de las armas termina crucificado. El tercero es, cuando las circunstancias así lo exijan, el gobernante debe estar dispuesto a usar la violencia, solo cuando sea necesario. Su uso debe ser rápido, hiriendo mortalmente solo a quienes serán merecedores del castigo. Un gobernante que usa sistemáticamente la violencia se convierte en un terrorista de su propia estabilidad. Cuarto, debe aprender el hombre de Estado a no ser siempre bueno y comportarse según las circunstancias. Si antepone sus creencias particulares a lo que es necesario y conveniente, le ofrecerá un inestable servicio al Estado. Y por último, recomienda finalmente Maquiavelo que el gobernante debe ser zorro y león a la vez. Zorro para que con su astucia evite caer en las trampas, pero león también para que en el caso de haber caído en ellas, tener las fuerzas suficientes para zafarse. Gracias.